¿Qué tal? Bienvenidos a Charlas de Podcast. Estamos un poquito internacionales esta semana desde Madrid, capital de España, y vamos a hablar de una situación o una tendencia que de pronto ya no es tan tendencia, está un poco como en stand-by. Vamos a hablar de el tatuaje, de los tatuajes, de por qué tatuarse o no tatuarse, si nos gusta o no nos gusta, y por qué la gente hoy en día como que ya no le gusta y tiende a que se le borre el tatuaje que se hizo hace un año, 2 años, etc. Pero empecemos con nuestros invitados del día de hoy. Las damas primero, Paz y Susana, igualmente David, quienes nos acompañan. Todos ellos, los tres, son tatuadores. El único que no le jala al asunto soy yo. Pero no importa, aquí estamos. La primera pregunta viene para Paz. ¿Por qué el tatuaje? Porque el tatuaje, Sí. ¿como profesión o como hacérselo? No, ¿por qué el tatuaje? ¿De dónde le salió la idea del tatuaje? A mí, Sí, ¿cómo fue su asunto? ¿Cómo fue su primera impresión? ¿Qué la llevó a tatuarse? wow, qué pregunta. Cuando yo era una niña, Ajá. existían los chicles estos que tenían tatuajes adhesivos, Sí, ¿no? sí, sí. Y no sé, yo me encantaba, o sea, yo solo compraba esos chicles para podérmelos poner el tatuaje, porque odio comer chicle de por sí. Yo quería era el tatuaje. Se ponían los tatuajes. Me los ponía y me los ponía a escondidas porque a mi mamá también no le gustaba mucho, entonces Ajá. me los ponía, me los pegaba en la barriga. Y mi mamá va y se da cuenta al final, un día poniéndome la pijama que me quedo yo dormida así en el sofá, y dice, ¿y esta? Porque tiene todo eso pegado. Y yo creo que siempre me ha gustado decorarme. O sea, siento que es como una decoración, ¿no? No soy una persona muy de usar joyas, de usar cosas. En cambio, creo que el tatuaje sí me decora y me gusta verlos en mí y verlos en la demás gente. Para ti, desde esa edad, ¿cómo se respondía, cómo se veía desde, porque había también prejuicios en las escuelas, en los colegios, los profesores, etcétera, las normas, las reglas de las escuelas y los colegios eran un poco más rígidas? ¿Qué hacías tú para esconder los tatuajes o las formas de pegarte las pegatinas y que no te descubrieran, no te castigaran? ¿Qué hacías? No, pero yo era niña, no sé, ¿No había en la problema? panza, nada, no pasa nada. Ya vino después, es que mi primer tatuaje me lo hice estando en la universidad. ¿Tú? David, Yo, el tatuaje, yo empecé a hacer tatuar a los 17 y el primero a los 22. Sí. Yo ¿cómo? primero quería ver qué sentía la gente y ahí sí dije, bueno, a ver yo qué. A ver qué pasa. A ver yo qué siento. Primero vamos a hacerle un poquito de dolor a la gente y luego, bueno, ahora sí. Ah, ¿y cómo se metió en este mundo del tatuaje? ¿Qué lo llevó a ser profesional o experto en tatuaje? La ¿Cómo se rebeldía. metió? ¿La rebeldía de qué? La ¿Contra qué? rebeldía de todo, la rebeldía de todo contra todo y de generar mi propio sustento y de Ok. no esperar que alguien me contratara. Yo estudié diseño gráfico y eso me llevó al tatuaje y también la música. Yo quería ser músico, entonces eso moldeó un poco entre la filosofía y el medio de cómo ganarme la vida. Ok. ¿Y cuál fue, cómo se empieza a tatuar? ¿Cómo inicia uno su aprendizaje para ser tatuador? Yo creo que cada uno tiene una historia, Ah. cada tatuador se encontró con el tatuaje de otra manera. Cuéntenos su historia. Y el tatuaje para mí fue, me lo encontré en la universidad justo, con un amigo que tenía un poquito de tatuajes y hablábamos de que él quería aprender, entonces yo dije, eso se puede aprender, ¿dónde se compra? Claro, empezó la indagación de todo eso y ahí me fui yo metiendo poco a poco, viendo cómo llegar, cómo aprender, a ver, yo no tenía tatuajes, entonces tenía que aprender a cómo llegarle a la gente, a cómo palparlo, a cómo todo, cómo Sí. llegar a los insumos, porque también era un medio muy cerrado en esa época y pues estaba empezando como la apertura un poco. Entonces ya habían unas poquitas tiendas como que te vendían insumos, pero antes no, antes tú las fabricabas y bueno. ¿Y cómo se fabricaban esos cuando no existían tiendas? ¿Qué hacía usted para fabricar? En los tiempos muertos, en los tiempos que la gente no hacía podcast, lo que hacía era soldar agujas.
ok. Se ponían a soldar agujas, a fabricar la tinta, ¿Qué y nos hoy día queda? ya no se hace. ¿Qué nos querrá decir que en los tiempos en los que no se hacía poquipoque, pero lo hacía con agujas, las calentaba? Se soldaban, Pero se qué unían al agujas eran bastidor. Las agujas creo que eran de coser, pero es que eran por calibre, o sea, no eran agujas huecas, Ah, ok. eran agujas y iban por calibre. Las que se Igual. utilizaban para las máquinas de coser, ¿sí? Ujú. Esas fueron las primeras herramientas, si se quiere, lo rudimentario del tatuaje. Occidentales, ¿no? Porque Sí. vamos a hablar occidentales. Sí, claro. digamos Porque que si sí. hablamos de miles de años atrás, espinas de pescado y carbón y aceite. Y bueno. Sí, sí. Pregunta para Susana. Ella es española, también es tatuadora. ¿Cómo le surgió la idea de hacerse tatuajes y volverse tatuadora? De hacerme tatuajes es algo que siempre me ha gustado. O sea, siempre me ha gustado el arte, que siempre he dibujado y siempre me llamó mucho la atención. Bueno, yo, de hecho, el primer tatuaje que vi fue a mi padre. Ujú. De siempre, él era marinero de la marina, del ejército. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención que tuviera un dibujo en la piel para siempre Sí. y desde que yo nací lo tenía. Y eso me llamó mucho la atención. Y aparte, por otro lado, a mí el arte siempre me ha gustado mucho, siempre dibujo un montón. Y no sé, para mí es una manera de expresión artística. Yo llegué bastante más tarde al tatuaje. Sí. Vengo de otro mundo totalmente distinto, soy bióloga, estuve trabajando varios años de técnico en prevención, pero siempre era algo que estaba ahí. El dibujar era algo que siempre estaba ahí, el tatuarme era algo que siempre estaba ahí, que me gustaba, me sentía como que expresaba algo. Y bueno, y decidí ahora 5 o 6 años hacerme un curso de tatuaje para ver cómo era ya realmente, no solo hacerme yo tatuajes y dibujar Sí. por mi cuenta, sino a ver cómo es esto, cómo es realmente cómo se hacen los tatuajes, y me apasionó. Me encantó y decidí cambiar de rumbo totalmente y dedicarme A ser a tatuar. tatuadora. Sí. Sí. Hay un contraste. Usted es española, Sí, esta pareja es de colombianos, ¿sí? Y hay una historia de migración de esta pareja de colombianos. ¿Cómo llegaron aquí ustedes a España con el tatuaje? Con el tatuaje. Buah, es que creo que se compagina la historia de los dos. Ajá. Porque es que Paz llega aquí hace 10 años, Sí, hace un máster, ella es arqueóloga, sí, antropóloga, entonces tiene otro conocimiento que labra un poco el camino, y ahí ya 7 años después venimos nosotros, que ya llevamos 3 acá, ajá. un poco llevados por la primera experiencia de ella. Vamos allí, vamos que podemos hacerlo allí, nuestra manera de trabajar en Colombia se va a ver mejor remunerada en España si seguimos trabajando de la misma manera. Sí. Entonces eso es lo que nos motiva también como a venir. ¿Tú qué ¿Tú opinas? qué piensas? Yo creo que, o sea, ¿cómo llegamos nosotros a España Sí, con sí. el tatuaje? Sí, Bueno, es un plan de vida, o sea, fue escoger vivir de lo que nos gustaba hacer, sí, y migrar y seguir haciéndolo, que también es un dilema, ¿no? O sea, porque yo creo que el gran dilema del inmigrante es lograr seguir haciendo lo que venía haciendo en su país de origen. Y claro, fue un plan de un año. Nos Sí. gastamos un año organizando todo para poder traer, digamos, la marca a España. ajá. Y entre eso fue estudiar, ver cómo se hacía, ver cómo se montaba una empresa en España, ver cómo se monta un negocio en España, ver cómo se mueve el tatuaje en otro país, entenderlo, ¿no? Que no Sí, es sí, solo verlo, sino entenderlo. Y después de un año, de cuando ya tomamos oficialmente la decisión de venir, decimos, vale, vamos a empezar, ahora ya estamos en España, vamos a ver dónde nos vamos a montar, ¿no? Y durante 8 meses hubo como una especie de estudio de marketing, estudio de mercado para ver Sí. realmente dónde tenía que ir el estudio, dónde tenía que estar las cosas, y siempre dijimos, vamos a estar como en la movida del asunto, y por eso nos montamos en el centro de Madrid, porque decíamos, nosotros, digamos que básicamente nadie nos conocía, necesitábamos un espacio donde la gente llegar sin necesidad de tanta cosa, como si, digamos que por años los tatuadores van creando como su propia clientela, y si tú no la tienes, pues tienes que ponerte en el cogollo, dicen aquí, del asunto, ¿no? Entonces,
Como que eso yo creo que es como una historia, pues suena una historia un poco de superación, pero yo siento que es más una historia de organización, de logística, de Sí. estar muy organizados y con el objetivo claro de vamos a vivir de lo que nos gusta y aunque sabemos que no es fácil, pues hay que hacerlo, ¿sabes? Hay que meterle y hacerlo. Y no sabíamos si iba a ser o no, pero al final pues, fue. Sí, fue, pero nuestra historia es de migración, pero también hay una historia así Susana esté en la misma ciudad, en el mismo país, Sí, también es un cambio de vida. claro, O sea, claro. tampoco no hay una diferencia tan abismal en cambiar, o sea, o es tal vez la misma situación, tanto cambiar de país como Sí. decidir cambiar de ocupación. Claro. Y eso también es de tener bastante valentía porque uno tiene un entorno seguro Sí. y cambia. Entonces yo creo que Susana también es un Un ejemplo Sí, claro. de cambio de decisión, de jugársela a vivir por lo que uno quiere. Por Es su como, pasión, sí, sí. es como una migración, pero de trabajo, ¿no? Claro, migró de ser bióloga, Sí, a tatuadora. claro, de bióloga, bueno, y de técnico en prevención. Yo pasé de ser responsable de seguridad en empresas, que no Sí. tiene nada que ver, un puesto súper formal, con camisa, tal, responsable de un montón de gente, Sí, sí. a esto que, claro, tiene sus responsabilidades y es otro tipo de cosas, pero sí es un cambio radical, bastante claro. radical. Pero es haber encontrado también como un objetivo de vida. O sea, algo Encontró que su espacio. encontré y su mi pasión. sitio, encontré mi sitio. O sea, eso es algo que a mí siempre me ha costado mucho, ¿no? Como Sí. decir, bueno, esto me gusta así, pero lo veo para toda la vida, no lo sé, tal, o sea, Quizás y sí, esforzarme quizás no, mucho sí. con varios caminos, pero con el tatuaje fue como, es que esto es lo que quiero hacer en la vida y es complejo. Tienes que renunciar a muchas cosas, claro, yo renuncié, por así decir, a un sueldo fijo, estable y relativamente bueno, a una un poco inestabilidad económica hasta que Fue ganando espacio. claro, ¿sí? claro. Y bueno, o sea, súper agradecida a Paz y a David porque también, como empecé tarde, por así decir, de alguna manera, pasados Sí. los 30 hice el cambio, yo creo que eso también me ha costado un poco que me dieran oportunidades en otros sitios, en Claro. otros estudios o Sí. como con la edad que tengo, por así decir, no tendría que tener como más bagaje en el tatuaje, que llevo como 5 o 6 años, ¿no? Entonces, súper agradecida con ellos de la oportunidad de vivir. La pregunta es, ¿por qué bastardos? Esa la contestó David. Claro, van a ser ya, redondeémoslo, 20 años tatuando. Ok. Antiguamente o históricamente o tradicionalmente el tatuaje se ha aprendido a través de un maestro. Esto es un oficio, esto no es una profesión, no estamos haciendo ciencia, esto es un oficio que aprendes de mano en mano. Te van dando pues el manto. Sí, se van dando el bastón. Sí, el paso de Siguiendo el manito. bastón. Paso de manto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo propiamente no nací siendo alguien talentoso, Ajá. pero sí alguien muy obstinado y alguien muy, no tampoco disciplinado, ¿no? Pero sí muy comprometido con algo que quería. Ajá. Entonces, estudiando diseño, esforzándome por aprender, por que me saliera mejor, por todas estas cosas, busqué quien me enseñara, pero No había nadie. no, porque los tatuadores decían, no, o sea, no veo talento en usted como para enseñarle. Sí. Yo decía, pero estoy trabajando en mi talento, estoy forjando mi talento, de a poco. Sí. Entonces lo que hice fue, mientras estudié diseño gráfico en la universidad, aprender la técnica de tatuaje un poco autodidacta, un poco con un compañero que también estaba empezando, que tendría un mes o 2 más que yo en este cuento, Sí. y por lo menos sabía poner una aguja. Entonces eso lleva a que yo me siento como un bastardo en el gremio. Un poco nací por fuera de la hegemonía. ¿Sí? Sí, exacto, nací por fuera del nepotismo del tatuaje. Ajá. ¿Sabes? Porque claro, si lo vamos a poner así, el tatuaje ha sido nepotista, Sí. elitista.
Sí. Entonces, yo no vengo de ahí, yo vengo de un barrio obrero, yo vengo de una familia humilde. No soy quien para que me hayan dado grandes cosas, sino todo ha sido un poco luchado. Entonces, ¿quiénes son cómo les toca a los bastardos antiguamente, Sí, mal llamados bastardos? ¿Cómo les tocaba? Sí. Entonces, termina siendo así, y también es el título de las personas que han querido estar acompañando. Ajá. Terminas, la gente que ha estado conmigo trabajando todos estos años acompañándome en todo el tema, ha sido motivada también por la idea. Sí. Se sienten como atraídas también. De alguna manera les ha tocado algo y no lo ven malo ni ofensivo, sino me identifico. Ok. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo del tatuaje? ¿A quién? A ver, los tres. Lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, Lo yo bueno. soy lo bueno. Bueno, Sí, lo malo y lo feo. pues termino yo hago lo último, yo digo lo bueno. Lo bueno lo dices tú, lo feo. Lo feo, ostras, tengo que pensar, lo feo. Sí, Lo feo del tatuaje. ¿no hay nada feo? se me- Tiene que... hay cosas feas. Lo feo, pues lo feo, Oye, lo las malo. calcas. Bueno, tú di lo bueno, lo feo y lo malo. O sea, di los tres. Ah, los tres. Y yo digo Vale, los yo- tres. A ver si Ok, se nos vale, ocurre. Vale. Lo feo diría que son las calcas. ¿Por qué? Porque la calca tiene como vida propia. Sí. Cuando quieres que se borre para que se vea el tatuaje bonito ya, o que la has puesto un poco tal y quieres cambiarla, no se borra. Y cuando estás tatuando, pues decide borrarse de pronto. Creo que eso es lo feo del tatuaje. Bueno, Lo malo. Lo malo del tatuaje, que creo que ha habido como un boom de mucha moda de Ujú. tatuarse, Sí. lo cual ha estado bien, pero ahora implica que hay también un poco un bajón respecto a eso. Ok. Lo bueno. Y lo bueno, muchas cosas buenas. Conoces a un montón de gente, haces feliz a la gente, consigues, haces a veces tatúas cosas que dices, joder, qué chulada esto, y dejas a, no sé, Sí. dejas a la gente contenta. Creo que eso sería lo bueno, de las cosas mejores del Ah, ok. tatuaje. La misma pregunta. Lo feo del tatuaje diría que la parte económica a veces. Sí. A ver, no es que malvivamos, la no. incertidumbre. Es la incertidumbre, es la eterna incertidumbre. Yo iba a decir la Totalmente. misma. Iba a decir que también. Es un poco eso, pero claro, o sea, pero es una zozobra todo el tiempo, pero al final, al fin de mes, sí, llegamos, sí, tomamos la cervecita, sí, o sea, sí, hemos comprado ropa, sí, o sea, no mal vivimos, pero es el no sé qué pase mañana. Sí, claro. ¿Qué pase mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué pase mañana? ¿Qué pase mañana? Hay un Entonces, vives como interrogante con siempre una ahí cosa, puesto. sí, claro. Sí. Ok. Eso es lo malo. Sí, O lo entonces feo. luchamos, sí, lo feo, Sí, lo feo. feo. ¿Y lo malo? Lo malo, diría que como la manera en que el mundo nos percibe a los tatuadores, un poco, lo malo, porque perciben que somos vagos, perciben que de pronto tenemos malos hábitos, malos Sí. vicios, y lo bueno personalmente para mí Sí. ha sido que he trabajado mucho mi paciencia. Es algo que te obliga a empezar algo y lo tienes que terminar. Sí. O sea, no se puede aplazar un tatuaje. No. O sea, ¿se puede hacer en parte? Sí. Sí. Pero el tiempo que tú hagas algo tienes que hacerlo de principio a fin, Ajá. bien logrado, con paciencia, cuidando del lienzo, cuidando de la persona, cuidando del paciente, cuidando de como le quieras llamar. Eso. Entonces eso implica un trabajo mental, una como pasividad como ante la cosa, no dejar que el mundo exterior te afecte tus problemas familiares, o sea, entonces eso termina siendo terapia, casi que medito mientras tanto. Entonces para mí ha sido lo bueno, Ok. para mí personalmente, para mí ha sido muy bueno porque yo tiendo a ser un poco irascible, Sí. entonces eso para mí ha sido como Es su terapia. trabajar mi paciencia, sí. Ok.
lo feo. Por dos. No lo que dijo ella. O sea, Y lo que dijo ella también. ok. No, pero hablando en serio, yo creo que lo feo que podría decir del tatuaje está un poco más asociado, sí, aunque estaba pensando en eso, el tema económico, la incertidumbre de la vida misma como tatuador. Pero de cara al mundo en sí, creo que lo feo lo veo más desde la idea de los tatuajes no como un arte, de que no se perciba como arte, sino como una banalidad más de la moda. Me parece feísimo, ¿sí? O sea, es como, hombre, es arte, valóralo. Lo malo, creo yo que realmente, en cuanto a lo malo, siempre me voy a lo social. Ok. Pero lo malo para mí es como ahora mismo, por ejemplo, aunque es un sujeto, o sea, como es un acto de identidad y es un acto de hacernos ver a todos diferentes, de decoración, de tal, de repente lo malo viene a ser tener tatuajes. ¿Por qué viene a ser tener tatuajes un elemento malo, negativo? Claro, porque culturalmente si estamos tirando hacia las derechas, a nivel internacional, Ok. de alguna manera lo malo es verte diferente, lo malo es resaltar, lo malo es no ser hegemónico Ok. y lo malo es dedicarte a una también, además, no solo llevarlo, sino dedicarte a hacer que la demás gente se vea de esta manera. Entonces también empieza a haber como un malo alrededor que me recuerda un poco a los 80s, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces como que habíamos dado un salto hacia adelante y de repente estamos dando un salto hacia atrás. Sí. Y lo bueno es que por la misma línea seguimos siendo la resistencia. Claro, es una propuesta de Exacto, sí, contestataria. o sea, al final todos nos hacemos tatuadores, viendo las historias de todos, nos hacemos tatuadores desde la rebeldía, ¿no? Desde Sí, no sí. querer ser institucionales, no querer tener ese trabajo fijo de De 8 a 5, sí. no querer ser iguales todos y uniformados, de alguna manera queremos ser diferentes, queremos como que aplaudimos la diferencia y ahí está lo bueno del tatuaje también. Ok. Una experiencia buena y una experiencia mala siendo tatuador. O sea, ya yo estoy tatuando y algo me salió mal. ¿Cómo lo corrijo? Y si- Llorando. Llorando, bueno, Escondiéndote del baño, Rezándole al Dios del Tatu. rezándole al dios, rezándole. Rezándole al Dios del Tatu. ¿Cómo lo corriges? Improvisando. improvisando. ¿Y cómo sería esa improvisación? Por ejemplo, tú tienes Hacemos bailes. ese tatuaje de ese pajarito ahí. Distrayendo al Sí, pero de pronto tú como cliente dices, no, pero es que ese pajarito ya no me gustó porque es que no vuela. Y usted como tatuadora, ¿qué haría? Claro, es que, o sea, la idea, hay que intentar dejarle claro al cliente que la idea se puede cambiar todas las veces que quieras antes de empezar a pinchar. Ajá. O sea, porque ya después, Después es un como poco más que, difícil. sí, Sí. improvisar sobre la marcha es arriesgado, es Sí. arriesgado. Usted tiene que ser claro y el potencial cliente o la persona que quiera hacerse tatuaje debe entender que es un asunto con el cual ya también él ya tomó una decisión casi que final y no hay vuelta Exacto, atrás. y un compromiso con esa idea y Sí. con ese diseño que te ha planteado, Claro. ¿no? Entonces hay veces que sí que te dicen, a lo mejor estás tatuando y te piden, ¿y se podría añadir esto? Cuando Sí, estás sí, sí. tatuando y a veces como, bueno, pues sí es posible y otras veces, pues no, lo siento mucho, esto ya no hay marcha Ya atrás, no, cabe se ahí. puede Sí, hacer. sí, sí, sí. Sí. Sí, porque es que yo lo observo de pronto también con el pintor, el que tiene el lienzo ahí y los óleos y los pinceles y toda la cosa, que tiene una idea, ¿sí? Que le puede salir, pero que tal vez no funciona y termina dejando el lienzo a un lado, lo rompe o lo que sea y arranca con otra cosa. Claro. Ahí hay una oportunidad, pero en el tatuaje no hay oportunidad. No hay, es de una, tiene que ser de una, sí. Ok. Sí. No sé qué opinan. ¿Ustedes qué opinan de eso? Voy a pensar. Es como, claro, en el tatuaje, Sí. básicamente en el tatuaje lo haces bien o lo haces mal. Yo creo que ahí está la presión de ser tatuador. ¿Sí? Ajá. O sea, es como, o lo haces bien o lo haces mal. Si lo haces mal, ¿hay una oportunidad de arreglo? Sí. Sí, pero Sí, muy o sea, mínima. en el momento puedes hacer ajustes si el error no es tan grande. Sí, sí. Si es un error ya catastrófico, pues ya lo que sigue es que cuando terminan, normalmente el cliente, si no se va muy contento, al poquito tiempo busca otro tatuador
busca al mismo tatuador y le dice, esto no me gustó, arréglamelo, y Ajá. así, ¿no? Pero entonces yo creo que hay oportunidades, no es como que sí o sí queda y ya no hay más, Sí. porque para eso existen también una cosa que le llaman los cover-ups. Pero la realidad es que el intento de todos los tatuadores es que quede bien a la primera, ¿no? Que Es quede pegarle, perfecto, sí. sí, eso es pegarle a la primera Que y el no cliente tener, se vaya con una Claro, sonrisa claro. de oreja a oreja. porque eso implica nuevos clientes. Claro. Sí, tiene toda la razón, pero también implica algo Ujú. y es el componente humano. Ajá. Entonces, claro, yo le apunto a lo mejor posible, Sí, total, sí, sí. pero soy humano. No Sí, soy una nos persona- equivocamos. no Sí, se cometemos equivoca. errores. Sí. Sí. Entonces, y eso a mí me quedó muy grabado con este tatuaje del pecho. ¿Qué Yo pasó me lo con ese hice paso? y Sí. aquí en una línea se ensanchó un poquito, recién hecho. Y le dije, uy, bro, mira. Y me dijo, pues que no soy un impresor. Así como, o sea, no mires el punto feo, mira esa pieza que te dice. Mira el conjunto. Mira el conjunto. No- no- Claro, la verdad fue como Sí, claro, fue Se molesta. un poquito, Molesta. una cachetada un poco, sí. un poco. Y Pero- fue como, sí, fue como, Claro, ¿sabe que sí? O sea, tienes razón. Hizo un muy buen trabajo. claro. A ver, O sea, tú no te puedes pegar de una cosa que... no te pegues de algo tan así. Además, ve y te miras al espejo a ver si tienes las dos fosas nasales iguales. Ve y te No, fijas no, a ver no. si tienes las dos orejas iguales. Ve y te fijas, ve, o sea, también nos ponemos a nosotros en un pedestal Sí, increíble que no, tampoco. sí. Además, esos pequeños errores, esas pequeñas cosas que no son, a ver, no te escribí una grosería en tu cuerpo, ¿sabes? Es un pequeño error humano. Sí, Recuerda el momento de ese tatuaje, cómo lo viviste, cómo lo llevaste, lo que hablaste con el tatuador, el momento, el momento mental en el que tú estabas para hacerte ese tatuaje, por qué te lo hiciste. Creo que va más eso. ok. Entonces, yo he tenido un proceso con ese tema de, sí, vamos a apuntarle a hacer lo mejor posible, totalmente, porque la mediocridad pues no está bien, pero tampoco vamos a juzgarnos tan fuertemente como una máquina. Nuestro cuerpo en este caso se convierte en ese lienzo en el cual ustedes plasman una idea, un arte que me llamó la atención a mí. O sea, yo quiero que me tatúe, por decir algo, como está este color de la camisa, ¿sí? Con este tono, etcétera, etcétera. La preguntaba, ¿qué se siente cuando a uno lo están tatuando? ¿Hay dolor? ¿Cómo es ese proceso? Un poquito. Biología. Es decir, la parte biológica y cómo reacciona el cuerpo, el músculo, la piel frente a la acción que se está tomando con el tatuaje. Voy a ser como intentar explicarlo de manera sencilla Sí, y sí. para todos los públicos sin meterme Sí, sí, ahí sí. cosas muy, Sí, sí, muy sí, complejas. Sí, sí. Pero bueno, profundizando un pelín. La piel tiene 3 capas, Sí, ¿vale? Tú la tinta la tienes que dejar en la capa intermedia de la piel. ok. Si la dejas en la superficial, es micropigmentación, o sea, las cosas que hacen de micropigmentación es en la capa superficial y eso los 6 meses a un año se va a borrar. Ok. Si te pasas de profundidad, se genera lo que se llama dispersiones, como, Ok. porque en la capa de abajo de la piel hay grasa, entonces la tinta en vez de quedarse en la capa que se tiene que quedar, Se baja corre. un poco más, entonces como hay grasa, y se genera ¿cómo lo llamas tú? Un halo, ¿no? Como La filtración. la filtración, Ok. se filtra. ¿Qué se siente? O sea, realmente como los receptores del dolor y los receptores de la piel están en la capa baja, intermedia, un poquito. Se siente un poco de dolor, es como una sensación tipo raspado, Sí. raspado como cuando te raspas o como cuando un arañazo, pues ese Sí. tipo de sensación. Y luego lo que me pasa en el proceso de curación es que la tinta se encapsula en las células de la piel, entonces por eso se queda, Sí. se queda en esa capa intermedia de la piel. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo dura en curarse un tatuaje? Depende mucho de la persona y de cómo se lo cure. La condición de la piel Las afecta, condiciones ¿incide de en la eso? piel.
cómo tenga la piel, cómo se la cubre, si tiene la piel, si su sistema inmunológico es más rápido o más lento a la hora de cicatrizar, que depende de muchas cosas. Depende también de lo que estés tatuando, o sea, Sí. no es lo mismo algo que sea lineal, súper fino, a algo que sea con mucho color, muy grande. Sí. Es muy variable, es muy variable. Siguiendo con esa línea, ¿el sistema inmunológico se ve afectado por un tatuaje? ¿Y Sí. en qué sentido y en qué medio? De hecho, estuve informándome un poco de, a ver esto cómo es. En realidad es como que se mantiene constantemente una batalla entre tu sistema inmunológico y Sí, sí. la tinta encapsulada de las células. Sí, O sea, porque desde que te tatúas ya esto es para como un siempre. agente extraño que Sí. quiere entrar o que está entrando a tu cuerpo. Claro, Y el cuerpo reacciona Sí. para defenderse en cierta forma. exacto. ¿sí? Se llama, lo que en biología es despertar la respuesta inmune del cuerpo. Ok. Con los tatuajes pasa algo muy curioso, que si hubiera a lo mejor como un mapa del cuerpo humano de sí. una persona tatuada, como que constantemente su sistema inmunológico está mandando como señales en plan, ¿qué es esto? Vale, bueno, tal, me relajo. ¿Qué es esto? Vale, sí, es esto que está aquí. Así constantemente. Sí, O sea, claro. sería como un mapa como con lucecitas, con la respuesta inmune despierta justo en las partes del cuerpo que la persona tiene tatuada. Sí, ok. Que de alguna manera también he leído algún artículo en que eso de alguna manera también es beneficioso. O sea, es beneficioso porque mantienes a tu sistema inmune alerta ante Sí, dispara otra todas las serie de alarmas. infecciones o cosas que puedas tener, como ya lo tienes de base un poco alerta, pues como que te lo refuerza de alguna manera el sistema O inmunológico. sea, el el tener sistema tatuajes. inmunológico está Sí. siempre operando, trabajando Sí, frente siempre. a eso. ¿sí? Constantemente, sí. Sí, es que esa es la otra parte que de pronto, para quienes no somos expertos en el tema, neófitos, no tenemos tatuaje, pues uno dice, qué se siente y cómo reacciona el cuerpo? Mm. Porque todos, obviamente, nuestro cuerpo reacciona de manera muy diferente, nuestro sistema, obviamente, también reacciona en el mismo sentido. Esa era la curiosidad que también me lleva, y para que la gente que nos está viendo sepa y entienda, y a la hora de tomar una decisión si se quiere o no se quiere hacer un tatuaje, qué es o cuáles son los riesgos y las ventajas o desventajas de ese tatuaje. ¿Es ventajoso tatuarse o es desventajoso tatuarse en este mundo? Venta, Ventaja. Solo ventajas. ¿Por qué son ventajas? porque eres más guapo. Porque cada vez eres más guapo. Entre más tatuajes, más guapo. Me dijeron feo. Y más, un sistema inmune más alerta, ¿no? Sí. Más guapo, más saludable. Más saludable. Saludable en el sentido de que no hay enfermedades o no hay gripa, no hay No. nada, no. No, ¿Cómo es? es más un... yo creo ¿Es un que mito? Es un mito. O sea, hay mucho mito alrededor del tatuaje. ¿Cuántas veces las personas en general se queman por el sol? Se ponen Sí, en el claro, sol como sí, sí. unas ranas Sí, sí. y Sí, se dan el sol y salen y quedan rojos. sí, sí, quedan Es- como camarón. Claro, pues esa es básicamente la sensación del tatuaje, es muy parecida a la de la quemadura del sol. Ah, ok. ¿Sí? Es una sensación de incomodidad, pero que Ujú. puedes vivir con ello y que tu cuerpo puede reaccionar a curar rápidamente. ¿Sí? A menos, Ok. o sea, es como ahí, está básicamente en una sensación muy similar y en y digamos que en una manera de curarse bastante similar. ¿Sí? Entonces, si la gente va y se pone como rana platanera al sol Sí. y lo hacen. Sí, 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 no, de hecho lo hacen. ¿sí? Y no le tienen miedo, no le tienen miedo a nada, o sea, van y lo hacen así. He de decir que yo creo que la mayoría de los que tenemos muchos tatuajes y sabemos de tatuaje, no nos ponemos al sol, ninguno. Nos ponemos crema solar, nos cuidamos un montón, porque parte del cuidado de los tatuajes en el tiempo es que no les dé sol, porque oxida la tinta, porque tal. Entonces, si la gente lo hace, pues al final la sensación ya la conoce, se pone al sol, se pone rojo, se cura, Sí, sí, tranquilo. sí. Y además de eso, sienten la misma sensación, pero se va con una decoración y una pieza de arte bonita. Entonces le sale mejor. Bueno, saltando al otro extremo, la gente que ya se hizo un tatuaje, pero que ya no lo quiere, ¿cómo se borra? ¿Y cuál es el procedimiento y cómo incide y se afecta también a la piel y a las capas de la piel? ¿Cómo es ese proceso? Eso es un láser. Te genera una quemadura de tercer grado en un punto Específico. específico Ok. y se hace punto por punto. Entonces es mucho más doloroso y mucho más costoso.
que hace es internamente disolver la tinta. La tinta. Internamente la tinta nunca se seca. Ok. Internamente en la piel Se siempre sostiene, se la mantiene. tinta es líquida, solo que se encapsula en... Está encapsulada en las células. Exacto, Sí. ya encapsulada. En la- Entonces lo que hace el láser es romperlo y Ajá. esa sensación es eso que hace es una quemadura de tercer grado. Y esa tinta que se rompe, ¿a dónde va a parar? La absorbe el sistema linfático. Del cuerpo. Y la elimina por esa misma vía. Ah, ok. Es que esa es la. Empieza- Siguiendo la, Sí, estoy- el sí, proceso. estoy bien, Sí, señora, sí, señora, sí, bien, sí. está Está bien, perfecto. señora. Sí, sí, 10 sí. puntos. Aprobado. Aprobado. Sí, sí. O sea, esa es la parte que también, porque de pronto la gente dice, no, es que ya yo estoy un poco viejito, anciano y la piel se me está arrugando y este pone un tatuaje saquito. se ve feo. ¿Cómo se maneja eso? Se pone un saquito, se pone Un saquito. una camisa manga larga. Ah, y ya. Y ya, se cubre, resuelve el solucionado. problema. Se oculta el problema. ¿Sí? Se disimula el problema. Ah, ok. ¿En serio? No, Con el láser. pues, si se lo quiere, si se lo ¿Cómo? quiere O se borrar, puede cubrir, Ok. hacer un tatuaje nuevo encima. pero es que además, o sea, tú estás poniendo dos cosas ahí que yo creo que son diferentes. Ok. Una, que es el tema de una persona que se quiere quitar un tatuaje porque, ajá, ya no lo Ya no- representa ya no le o lo gusta, que sea, sí, ya sí, no le sí, gusta, que eso es una técnica, el láser que acaba de explicar David. Pero por el otro Pero la lado es, otra ¿qué es- pasa cuando envejecemos y los tatuajes piel están se nos ahí? arruga, Claro. sí. Pues, ¿Qué ¿qué pasa? Pues que el tatuaje también envejece como nosotros, pero es que es parte del envejecimiento. ¿Y cómo envejece? ¿Y qué pasa con ese Depende de envejecimiento? cada uno. Sí, Depende de Depende cada del cuerpo de la persona. Sí. depende del cuerpo de cada persona, de la zona donde esté puesto el tatuaje, de la técnica con que se haya hecho ese tatuaje. O sea, Ajá. hay como El estilo muchos del tatuaje. factores que podrían afectar o no el envejecimiento. Que ni siquiera, o sea, si nos vamos más allá, podría ser una persona, una chica que se embarace. Ajá. ¿Sí? Y tiene un tatuaje en una zona donde la piel se estira mucho y después se contrae, ¿no? Sí, sí. Ahí la piel cambia, o sea, cuando nuestra piel cambia, pues el tatuaje va a cambiar. La Sí. pregunta es, ¿hacia dónde? Pues puede cambiar según nuestros hábitos, según dónde esté localizado, según Ajá. cómo se haya hecho, y al final cambie. Yo creo que si cambia y cambia mucho, pues se puede cubrir, se puede hacer un láser, lo que sea, pero si uno ya está mayor y se hizo tatuajes más joven, la realidad es que sí voy un poco por él. Pues, ¿para qué te lo vas a borrar? ¿Para qué? Hace parte de tu vida, de tu historia. Es una historia de vida, Déjalo, sí, sí, o sea, sí. es una cicatriz, hace parte de ti, llévalo con orgullo. Ah, ok. ¿Qué pasa con, con unos elementos que de pronto se vuelven como el común denominador? Yo soy la persona normal, etcétera, que no tengo tatuajes, y veo a los que se ponen tatuajes y toda esa cosa. ¿Ustedes cómo se sienten frente a esa persona que de pronto en cierta forma los juzga por tener tatuajes por todo lado en su cuerpo? ¿Cómo los ve? O sea, usted es un marco o un cuadro ambulante que camina con muchas pinturas en el Ujú. cuerpo. Yo también pienso que eso ha cambiado bastante con ¿Sí? los años. No creo que haya tanta gente. Bajo mi experiencia, por ejemplo, Sí. que yo eso, he trabajado en otras cosas antes, Ujú. tenía tatuajes de antes. Sí, sí. Nunca en ningún sitio me han puesto ningún No han tipo de puesto problema ningún, por sí. tener tatuajes. Creo que sí, que en ciertos entornos sí se puede eso juzgar de alguna manera. Sí. Mi opinión respecto a ese juicio, pues bueno, todo el mundo juzgamos mundo de opina alguna respecto, manera sí. y opinamos y juzgamos y cada cual lo hace desde su contexto social, cultural. Es decir, pues en realidad pienso, pobrecitos, ¿no? O sea, Voy a ser muy Ok. sincera. pobrecitos, ¿no? Que no, Sí, sí, sí. no tienen como esa apertura de miras para Ya. pensar, Sí. ¿no? Porque ya de alguna manera es personas que te están juzgando por tu apariencia y es lo mismo a lo mejor de que juzgar a alguien porque le ves y dices, bueno, pues que tiene aspecto de es chino, ¿sabes? Sí, Entonces sí, ya o porque se vistió claro, así o se vistió así. ¿Sí? Claro, entonces creo que es una cuestión de eso, de Ok. apertura de miras. Siguiente. ¿Me repite lo que Divagué un poco. me quedé pensando?
¿Cómo se evalúa que una persona que nunca ha tenido tatuajes mira al otro y lo juzga? ¿Cómo se siente usted? ¿Usted se siente juzgado No, por alguien que, no, para ¿sí? nada, para nada. Que Es como si un condenado, cura- etcétera, Es como si etcétera? un cura me juzgara por, Sí, sí, por tener hijos, como por pecador. tener esposo, por tener lo que fuera, si esta persona no hace nada de eso, o sea. Sí, No pasa pobrecito. nada. Sí. No sabes de las cosas y en esa juzgada. No, no me afecta. Y yo creo que también el hecho de ser tatuador y estar muy tatuado hace que le diga a la gente mi aspecto mismo, diga, no me importa lo que sea, ¿qué tú Ok. piensas? Siguiente. Es que no me importa lo que piense la gente. Ok. No, o sea, es como no llevas tatuajes, me da igual. Ah. Debería darte igual de igual que yo lo lleve. O sea, no me importa. Si me miran para juzgarme, mi abuela me juzgaba muchísimo. Mi abuela me decía, otra vez está haciendo eso. Mi abuela cristiana, además. Ah, Otra vez, otro muñeco, otra vez, no sé qué. Yo, ahí eso se cae ella, dejas. o eso le decía, ay, los pueblos indígenas los llevan desde antes de su cristianismo. Y me decía, pero usted no es ningún indígena. Y yo, bueno, pues vamos a jugar aquí a juzgarnos. No, sí. ¿Qué vamos a comer hoy? O sea, no importa, ¿sabes? O sea, Sí, no sí. paso de eso, paso. Si mi abuela, que yo le quería un huevo, igual, sí. me juzgaba y paso de ella, pues voy a pasar del resto de gente igual. O sea, no me importa, que hagan lo que quieran. Hay una acción que de pronto también la sociedad criticaba a las culturas milenarias, los indígenas que también se tatuaban y evaluaban eso como una acción prácticamente pagana, nada que ver, es que esos indígenas son unos retrasados, atrasados, etcétera, incivilizados. Pero ellos lo hacían también por su condición de creencia, ¿sí? Y de ritos, etcétera, etcétera. ¿Ha cambiado alguna cosa? ¿Cuáles son los ritos del tatuaje moderno comparados con los ritos del tatuaje milenario? Uy, No, me pongo la 10. Contesto esta, desde Dale, la dale. antropología. Sí. Es que esa es la idea, esa es la idea. Dame mi carita feliz. A ver, es que si hablamos de ritos o Sí, rituales, claro. A ver, si los tatuajes han sido, digamos que una representación cultural, hacer parte de algo, siempre. Sí, O sea, sí. siempre ha sido como hacer parte de un grupo. El tatuaje siempre ha identificado al grupo, básicamente. Como el pelaje a los animales. Sí, sí, sí. Un poco así, ¿no? Entonces, claro, poblaciones indígenas muchas veces han utilizado la pintura facial o los tatuajes como maneras de identificarse como parte del grupo, ¿no? Sí. Y trayendo un poco la historia de Susana y su papá, como marinero, los marineros se han identificado como marineros muchísimo tiempo con los tatuajes. tatuajes. También hay registros de cantidades de personas en el siglo XIX, hombres de la alta alcurnia que se Sí. tatuaban, era común tatuarse. Digamos que el tabú del tatuaje realmente viene a llegar después, ¿no? Llega hacia los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea, ya como un tabú real, ¿no? Y ya como que llega el siglo XX con otros rituales, ¿no? Y entonces empieza a haber parte de la identificación del grupo también. Entonces se Claro. empieza a utilizar un poco en su principio como el rock and roll viene a traer mucho del tatuaje Para allá va como parte ese del... el sentido de la pregunta, Claro. porque los grupos de rock de los años 70s, 80s, cuando surgen todas estas propuestas de música distintas, diferentes a la tradicional que se manejaba pero vienen adobados también Claro, con empiezan, tatuajes. se empiezan Sí. a tatuar porque entre que es una contracultura llevar Claro. tatuajes, el rock and roll también es una Eso, contracultura, eso, van eso. juntos de la manito y te identificas, o sea, es una manera como de, tú y yo somos de los mismos, Somos ¿sabes? de la misma tribu, de Exacto, rock. justo, ¿Sí? tal cual. Entonces, con los años empieza a pasar lo mismo y que ya que digamos que llegamos a lo que es ahora mismo el 2026. Sí, Y yo diría que si en el presente hay un ritual para tatuarse, sería la idea de que signifique algo, ¿no? O sea, como que la gente le busca que ya no hay una significación, digamos, de grupo, Ujú. sino como de me tiene que significar algo a mí, ¿sí? Como parte de mi historia, de mi cosa. Entonces la gente llega aquí a tatuarse mucho con esto me identifica, hace parte de mi historia, O sea, tal. salta del colectivismo al individualismo, Como toda la sociedad moderna. como todo eso. Sí, como todo el proceso, en cierta forma también que jala
lo que se podría denominar la parte económica, donde el modelo neoliberal vigente que pregona eso, el individualismo, afecta o incide en el tatuaje. Y en todos los niveles. Y ahí Sí, eso claro. es, o sea, si hacemos un análisis así súper finito como vamos hilando, evidentemente, o sea, llegamos ahí. Llegamos a que una cosa como tan contracultural igual se ve permeada por una cosa súper enorme como el individualismo, la individuación, todas estas cosas, el sistema capitalista. Sí, claro. ¿Hay algún tatuador que no esté tatuado y que haga tatuajes? Sí, los hay. Los hay, pero pues no los voy a citar. Sí, claro, claro. Los No me hay, están los pagando. conozco. Sí, ¿Sí? sí. ¿Cuál es la razón por la cual de pronto que usted los conozca y que le hayan comentado de por qué no se tatúa? ¿Por qué no le llama la ni atención idea, tatuarse? Decisión personal. Ni idea, yo decisión personal, pero en términos de tatuaje es muy cuestionable. ¿Sí? Claro. Claro. Panadero que no come pan. Como Sí, porque sí, panadero. el Sí. carnicero vegano. El panadero que hace los panes pero que no come pan, que de Opino pronto, igual, ¿sí? o sea, El que hace los vinos pero no claro, toma vinos. al menos por lo menos saber qué sensación está, o sea, si tú estás tatuando, Sí, por lo menos saber qué sensación estás provocando en los demás cuando Sí, claro. tatúas. O sea, creo que es un poco del conocimiento de tatuar, Sí. el tú tener tatuajes para saber qué se siente, cómo es, y entonces es como, mi opinión, un poco Sí, extraño no tener ningún tatuaje y dedicarte a tatuar. Pero No. tú duraste un montón sin tatuajes. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues me tatué. ¿Pero por qué Pero- no tenías No, yo tatuajes? sí quería, pero no sabía qué. A ver, yo empecé muy chico también, o sea, yo fui muy consciente de que empecé con 17 años a tatuar. sí. Pero dije, yo lo que yo me haga ahorita con 17 seguro va a ser una mierda cuando esté más grande. Ajá. Y sí, así que estuvo bien esperarme. Y la familia incidió de pronto en que usted no tomara, no diera el salto a tatuarse. No. ¿Incidió algo la familia? La economía. sí. O sea, fue el billete. Era muy caro tatuarse. Sí, Sigue siempre ha siendo. sido. Y sigue siendo caro, Siempre ¿sí? ha sido. Costoso. Caro, Bueno, ¿qué es caro y costoso? costoso, que te exige más esfuerzo, pero Ok, obtienes lo que pagas, Ok. equivalente. sí. Caro, que estás pagando más de lo que recibes. Ok, si no hay una compensación, no hay una acción justa en el proceso. ¿Cuál es el tatuaje más, o la tendencia y el tatuaje que más llama la atención para que los clientes quieran ponérselo, quieran colocárselo? Yo creo que va mucho en la tendencia que se vea de moda, la verdad. ¿Sí? Lo que veas en los futbolistas y los cantantes de moda de pop, ahí está como lo popular. Pero los estilos y las escuelas de tatuaje como que llevan y la gente que conoce y lee un poco, seguimos en los mismos estilos de tatuaje que nos llaman Sí, la sí, atención sí. por X razones. Pero así como que la gente llega un montón, lo que vea por... Ok. Para finalizar, ¿cómo ven ustedes el futuro de este oficio? Difícil. Yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? Yo ya toco techo y esto es justamente conectando con lo que decía Azul de la moda. Mucha gente se tatuó por moda, mucha gente vio al reggaetonero, al futbolista de turno tatuarse y se tatuó un montón. Eso hace que la gente diga, tatuar es un buen negocio, me meto a tatuar. Intentan aprender, intentan hacer unos cuales pesos, hacen muy malos tatuajes. Eso genera un efecto en que la gente solo ve malos tatuajes Sí, y dice, no, no me gusta. eso Sí, se ve feo. no me Pero meto. claro, Sí, se claro. ve feo porque te lo hizo un mal tatuador que solo se inspiró en el dinero, que solo estuvo viendo malos tatuajes. Entonces eso en este momento lo que está generando es como una limpia de todos esos tatuadores regulares que O sea, no que- tienen una propuesta real clara, Sí. no tienen no se metieron en esto por convicción sino por billete. Sí, sí. Entonces en este momento un poco lo veo para nosotros, lo veo de aguantar y una oportunidad. Ok.
porque somos gente que lo hemos estudiado, estamos apasionados con esto, somos versátiles en los estilos, entonces esto hace que podamos sobrevivir, sortear la ola Sí. de cara a futuro, y también me parece interesante seguir manteniendo un estandarte de rebeldía, seguir siendo Ya. un bastión, Manteniendo ese bastión manteniéndolo, y tratar de conservando esa seguir propuesta. manteniendo la propuesta y diciendo el tatuaje es contestatario. Ajá. Es eso, entonces el que se sienta acogido, Bienvenido. exacto, Ok. eso es lo que yo veo. Desde tu punto de vista antropológico, Antropología. El futuro del tatuaje. Yo creo que va a volver a las trincheras el tatuaje. O sea, sí lo veo. O sea, veo que el mundo está un poco loco ahora mismo. sí, Y el tatuaje va a volver a las trincheras porque lo que sí veo es como la cantidad de gente o de personas que empiezan a ver nuevamente el tatuaje como algo malo, como algo que no debería estar en el cuerpo de nadie, pues, con todas estas cosas, y vuelve a sus Sí, orígenes sí, un poco, sí, a sí. sus orígenes de principios del siglo XX, de mediados del siglo XX, y lo que tú dices, se convertirá en algo más contestatario, pero en cuanto, o sea, esto de cara como a lo cultural, ¿no? Y de cara a lo comercial, sí, que también es otro mundo, ¿no? Claro, es otro. Aunque están amarrados, están como en dos líneas diferentes. De cara a lo comercial, creo que sobrevivirán las tiendas de tatuaje que realmente representen eso, o sea, que realmente representen la rebeldía, que realmente representen la contracultura, porque hay así de tiendas de tatuaje sin personalidad, No porque tiene una identidad. claro, no hay identidad de nada, porque no entendían el tatuaje desde esa perspectiva, entonces se crearon para venderse como en medio del boom del tatuaje, Ujú. entonces no representan eso y van a ir limpiándose, va a ir tomando, comercialmente va a ir reduciéndose la cantidad de tiendas de tatuaje, va a ir pasando eso. Eso no quiere decir que los clientes se vayan a reducir, porque creo que también los que nos gustan los tatuajes, no hay manera y ya, o sea, como que creo que vamos a volver a ser los mismos con las mismas. El Ok. tatuaje tiene miles de años, el tatuaje tiene miles de años y no se va. No se va a morir. Más uno. Por dos. Por dos. Multiplicado por dos. Ok. Multiplicado por Me dos. sumo, me sumo. Yo en realidad, por todo lo que habéis dicho, en realidad, pues eso, tengo esperanzas de que sí, como que es posible que ahora, y ya está pasando, haya como una especie de limpia, por así decir, pero que sea algo que se siga manteniendo. O sea, hay una especie de efecto colador. Van a quedar solamente lo bueno, la calidad. Lo otro se va a ir por el colador. Sí, ¿Sí? sí, eso considero, sí. No solo la calidad, Calidad y bueno, los que Ganas. consigan sobrevivir, sobreponerse. Se va a ir los malos mantenerse. tatuadores y los malos clientes. O sea, si eso va a hacer que haya, Claro, el sistema mismo se va a encargar de... de curar. va a depurar Sí. malos clientes y malos tatuadores. Esto ha sido un tatuaje desde las charlas de podcast. Gracias a Susana, David, Paz, y nos encontramos en una próxima charla de podcast ya desde Londres. Ya regresaremos a Londres. Muchas gracias y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Recuerden, charlas de podcast, historias que cruzan fronteras. Muchas gracias.